Empezamos. El día de hoy vamos a iniciar viendo los hidrocarburos de cadena abierta. Los hidrocarburos de cadena abierta son compuestos los cuales no se cierran y estos están libres, por llamarlos de alguna forma. ¿Por qué? Porque también existen hidrocarburos de cadena cerrada que forman ciclos, pero esos no los vamos a estudiar, únicamente vamos a estudiar los de cadena abierta. Listo. Yo siempre les digo a todos que cuando empiezo a estudiar química orgánica es como si empezara la escuelita de nuevo. ¿Por qué? Porque yo voy a volver a aprender los números y aprender cómo se llama cada número en química orgánica. Cada número en química orgánica tiene su nombre. Por ejemplo, este símbolo naturalmente se llama 1. En química orgánica va a tener un prefijo y un sufijo, ¿sí? El prefijo del 1 es met, el prefijo de 2 es et, el prefijo de 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non y 10 dec, ¿sí? Ahora, aquí está hasta el 10. Como le decía, en la escuelita cuando estábamos aprendiendo los números, siempre nos enseñaba, la profe nos enseñaba primero del 1 al 10, ¿sí? Luego nos enseñaba del 10 al 20. Luego del 30, luego en decenas, ¿no es cierto? 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente, hasta llegar al número 100. Y también nosotros aprendimos en la escuelita que los números son infinitos. Acá, como yo estoy trabajando con números, también son infinitos, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto y le digo, estoy trabajando con una cadena de número de carbonos 7, por ejemplo, 7, ¿cuál será el prefijo para 7? Pen. Para 7, léale bien. Perdón. Será ep, ¿no es Está. cierto? Para 4, But. but, ¿verdad? Entonces yo me voy a tener que aprender de nuevo los números, ¿sí? Estos son los prefijos. Pero luego vamos a aprender los sufijos porque este es el inicio del nombre y luego vamos a aprender el final del nombre. Déjenme ver para enviarles la tabla que se tienen que aprender. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A los chicos del C creo que les mandé. Aquí está. En este momento yo les voy a enviar una tabla, revísela por favor el grupo de WhatsApp. Ahí usted encuentra una tabla donde le menciona tal cual yo le estaba diciendo, ¿no es cierto? Del 1 al 10. Pero en esta tabla la diferencia es que tiene una vocal más que dice meta, eta, propa, buta, penta y así sucesivamente. No hay ningún problema, ¿sí? Usted tiene que saber que los prefijos son estos. Le quitamos la una únicamente, nada más, porque yo voy a adjuntar un sufijo, es decir, la terminación de esta palabra. Entonces, por ejemplo, hasta 10 es dec, ¿cierto? O deca, no hay problema. 11, un deca, 12, dodeca, 13, trideca, 14, tetradeca y así sucesivamente. Llego al 20 que se llama eicosa, ¿sí? Y luego vamos con el 21. En eicosa o se puede llamar un eicosa, do cosa, ¿sí? Tri eicosa, no hay ningún problema con eso. Vamos al 40 que se llama tetraconta. El 41, ¿cómo se llamará? El 41, ¿cómo se llamará? ¿Qué nombre tendrá? Un tetraconta. Un tetraconta, ¿no es cierto? El 43. Tri te contrato. Conta. Exacto, exactamente. Si vamos al 50, me dice que es pentaconta, 60 hexaconta, 70 heptaconta, 80 octaconta. ¿Cómo se llamará el 85?
penta, hectaconta, Sí, octaconta, perfecto. Llegamos al 100, que se llama hecta. 200, diecta, 300, triecta, 400, tetraecta, hecta, perdón. ¿Cómo se llamará el 500? 500. pentaecta, Sí, exacto. Entonces, hasta aquí estamos claros con los prefijos, ¿verdad? Listo, avancemos. Vamos con los sufijos. Los sufijos es la terminación, es decir, lo que yo le voy a adjuntar a estos prefijos. Los prefijos no se cambian por nada del mundo. Siempre van a ser los mismos. Un carbono sigue siendo met, dos carbonos, et, tres carbonos, prop. ¿Sí? ¿Quiénes van cambiando? Depende del compuesto. Van cambiando los sufijos. Cuando yo estoy trabajando con un alcano, este termina en ano, alqueno, eno y alquino, ino. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿cómo voy a saber cuál es un alcano, un alqueno y un alquino? Ya vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver alcanos, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, de todas formas, si yo le digo que estoy trabajando con una cadena de 4 carbonos, revise cuál es el prefijo, 4 carbonos, y les digo que es un alcano, ¿cómo quedará el nombre? 4 carbonos y es un alcano. butano, Butano, perfecto. 8 carbonos y es un alqueno. 8 carbonos y es un alqueno. octeno, Octeno, perfecto. Vamos, 22 carbonos y es un alquino. Veintidós carbonos y es un alquino. Revisen la tabla que les mandé. Docosaíno. Exacto. Así de sencillo. Entonces, ¿hasta aquí estamos claros o hay alguna duda? Yo sí no entiendo bien esa cuestión y la plena. Ya, a ver, vamos, Santi. De nuevo, los prefijos son la tabla que le mandé. Sí, está viendo la tabla que le mandé por el grupo de WhatsApp. Sí, Inge. Ya. Dígame cómo se dice el prefijo con 10 carbonos. Con 10 carbonos. Deca. Decano, No. ¿cierto? Ya. A ese prefijo, al deca que usted me está diciendo, yo, depende de con elemento, con la estructura con la que esté trabajando, ya vamos a diferenciar luego cómo reconozco cada estructura, si es un alcano, un alqueno o un alquino, ¿sí? De momento solamente estamos dando los nombres nomás. Ya. Tengo 10 carbonos y ese inicia con deca. Ese es el prefijo, es decir, la palabra que va primero. Ahora le Ok. voy a preguntar cómo sería la palabra completa si yo le adjunto este sufijo. Y yo le digo, ¿qué pasa si trabajo con un carbono, con un compuesto de 10 carbonos y es un alcano? El alcano me dice que termina en ano. ¿Cómo se llama el compuesto, Santi? Decano. Decano, ¿no es cierto? Ya, No. exactamente lo mismo con los otros compuestos. Ah, Por ya, ya, ejemplo, ya. Santi, dígame cómo nombro el 25. 25. 25 y es un alqueno. 25 y es un alcomo. Ah, un Alqueno. alqueno. Sería pentacosa eno. Ajá, penta y cosa eno. Ya, eso es Ah, todo lo que estamos viendo, Santi. ¿Me entendió ahora sí? sí, Inge, ahora sí ya la entendí ya. Ya, listo. Avancemos. Los alquenos tienen cuatro formas de escribirse en realidad, igual que los demás compuestos. Yo tengo la primera, la segunda y la tercera, que es la que está viendo en este momento. La primera se llama fórmula semidesarrollada. Dame un minutito. Ya, ahí estamos. Ay, no. Ya, ahí.
fórmula semidesarrollada, la segunda, la primera fórmula desarrollada, la segunda fórmula semidesarrollada y la tercera fórmula en esqueleto. Sí, ya, vamos a aprender a dibujar estas tres estructuras, no se preocupe. Aquí, listo. Déjeme tomar el puntero para poderle escribir. Eso, ahí estamos. Listo. Ahora, vamos a aprender a hacer alcanos, le decía. Un alcano es una estructura que es un compuesto orgánico, obviamente, y este está desarrollado en enlaces simples, únicamente enlaces simples, ¿sí? Enlaces simples. Un alcano es aquel que también su nombre termina con ano, ¿sí? Por ejemplo, díganme ustedes un alcano del cualquiera, el que ustedes gusten, hasta máximo el 6, hasta el carbono 6. Dígame el nombre de un alcano hasta máximo carbono 6. Acuérdense, los prefijos y sufijos. Hecta. ¿Cuál, perdón? Penta, Inge. Penta, vamos. Ropa, ¿no? Vamos con penta, pero ¿qué más? Si es un alcano, ¿cómo se llamará completo? Pentano. Pentano. Pentaín. Ah, pentano. Pentano. Voy a enseñarles a formar los compuestos. Présteme mucha atención, por favor. Vamos a empezar con el pentano. ¿Qué es lo que hago? Primero voy con la fórmula desarrollada. ¿Sí? Desarrollada. La fórmula desarrollada me dice que escribo la cadena total. Si hablo de un pentano, ¿cuántos carbonos tiene? 5. 5. Entonces yo dibujo mis 5 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. En la primera clase que tuvimos nosotros, yo les dije que la regla más importante dentro de la química orgánica es que el carbono tiene que estar saturado con 4 hidrógenos, ¿sí? Cada carbono sí o sí se satura con 4 hidrógenos. No puede tener más de 4 y no puede tener menos de 4 porque está mal hecho. Siempre 4, nada más y nada menos, ¿sí? Entonces, voy a enviar enlace simple. Cuando trabajo con un alcano, yo siempre voy a unir a los carbonos de entre carbono y carbono con enlace simple, es decir, con un solo enlace. 1, 1, 1, ¿sí? El carbono de acá se une con el siguiente carbono a través de este enlace. El carbono 2 se une con el carbono 3 a través de este enlace. El 3 con el 4 a través de este enlace y el 5 con el 6 a través de este enlace. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Avanzo entonces. Listo. También yo recuerdo que les expliqué que en química orgánica trabajamos con enlace covalente, porque acuérdense que en química inorgánica nosotros trabajamos con enlace iónico, ¿sí? Pero acá no, la química orgánica es mucho más generosa y solidaria. La química orgánica trabaja con enlace covalente. ¿Qué quiere decir enlace covalente? Quiere decir que este enlace se va a compartir tanto para el carbono que está atrás como para el carbono que está adelante, ¿sí? Entonces, yo voy a enumerar a mis carbonos. 1, Ya te esta vez. 2, Además es que me mueve mi cargador desde hace rato. 4 Estás que... y 5. ¿Sí? Voy a enumerar a mis carbonos. Ahora, yo les voy a ir preguntando uno por uno. El carbono número 1, ¿cuántos enlaces ya tiene de momento? 1. 1. ¿Cuántos me faltan para llegar a saturar el carbono? Recordando que el carbono se satura con 4 hidrógenos.
3. Exactamente. Entonces yo hoy voy a dibujar mis 3 carbonos aparte, ¿sí? Uno, 2, 3. Y más el enlace que está adelante, tengo mis 4 hidrógenos que saturan al carbono número 1, ¿verdad? Listo. Ahora, en la fórmula desarrollada yo no puedo dejar estos enlaces libres. Los tengo que cerrar. ¿Cómo los cierro? Con un hidrógeno, ¿sí? Dibujo hidrógeno aquí, hidrógeno acá y listo. Acá no puedo dibujar hidrógenos porque este carbono ya está pegado a este carbono. No hay un espacio. Listo. Para el carbono número 2, ¿cuántos enlaces ya tiene ese carbono 2? Tiene 2 y le Dos. falta 2. Y me faltan 2, ¿no es cierto? 1, 2. No los puedo dejar libres, los cierro. Cierro con hidrógeno y cierro con hidrógeno. El carbono 3, ¿cuántos enlaces ya tiene? 2. A ver, sí, Ah, 2. este Sí, tiene 2 y le falta 2. y este. Me hace falta 2. Perfecto. Lo mismo con el 4. ¿Qué pasa con el carbono número 5? 5 solo tiene. Solo tiene Igual 1. tiene solo 1 y le falta 3. Y me faltan 3. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dibujar. 1, 2 y 3. Listo. Cierro, cierro y cierro. Y listo. Eso ha sido todo. He formado al pentano en fórmula desarrollada. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Avanzamos entonces. Vamos con la fórmula semidesarrollada. Listo. Semidesarrollada. ¿Qué es lo que hago para la semidesarrollada? Parto igualito. Dibujo mis 5 carbonos. Porque estoy haciendo el pentano. Si estuviese haciendo otro compuesto, dibujaría el número de carbonos con los que yo decidiese trabajar. 2, 3, 4 y 5. Y como estoy trabajando con alcanos, significa que estos se van a unir entre carbono y carbono con enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. ¿Sí? Listo. Siguiente. Aquí yo ya no voy a dibujar las estructuras que dibujé para la desarrollada, sino que lo voy a hacer un poquito más compacto. Voy a dibujar o voy a escribir directamente los hidrógenos que me faltan. Para el carbono 3, ¿cuántos hidrógenos me... Perdón. Para el carbono número 1, ¿cuántos hidrógenos me faltan? 3. Entonces me quedará CH3 más el enlace que tengo acá, 4, ¿cierto? Para el carbono 2, ¿cuántos enlaces me faltan? 2. 2. Igual 2. Entonces yo dibujo CH2. 2 más el que tengo acá atrás, 3 y más el que tengo delante, 4. El carbono, ¿qué pasa con el carbono 3? ¿Cuántos me faltan? 2. Listo, CH2, ¿no es cierto? El 4 Igual 2. y el último, 3. 3. Listo, esta es la fórmula semidesarrollada que es con la que vamos a trabajar en todos los casos. Y vamos con la esqueleto, que es la más facilita. El esqueleto me dice que cada punta o cada inicio de vértice es un carbono. Se escribe en zigzag. Así, mire. Si este ejercicio son 5 carbonos, yo lo escribo de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ahí está mi pentano en esqueleto. 1, 2, 3, 4, 5. Cada punta es un carbono. ¿Sí? Esas son las 3 estructuras que vamos a aprender para química orgánica.
¿Con cuál vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la segunda, con la semidesarrollada. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, disculpe, Miguel Sánchez le saluda. Buenas noches. Dígame, Miguel. Miguel. Hola. El audio, la primera parte porque se fue el audio y no le pude escuchar. La desarrollada. Sí, sí, es que se fue el audio y no pude escuchar nada de lo que explicó ahí. Ya, no se preocupe, yo le vuelvo a repetir. Le decía que yo voy a escribir el número de carbonos, depende del compuesto con el que yo esté trabajando. En este caso, como decidí trabajar con el pentano me dice que yo trabajo con 5 carbonos. Entonces yo dibujo mis 5 carbonos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Primero. Segundo, como estoy trabajando con alcanos, los alcanos me dicen que únicamente puedo unir carbono con enlace simple, es decir, con una sola línea, ¿sí? Enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿Ya? la siguiente regla es que cada carbono se sature con 4 enlaces, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, el carbono número 1 tiene, le voy a cerrar con otro color. El carbono número 1, mire. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Veamos el carbono ¿Ya? número 2. Como los enlaces son covalentes, se comparten. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Siguiente. Carbono 3. 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente. Todos los carbonos. La regla de oro es que cada carbono se tiene que saturar con 4 enlaces cada uno. Como estos enlaces no pueden quedar sueltos, los cierro con un hidrógeno. Es como si yo le diera un tope, ¿sí? Le cierro con hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno solamente a los enlaces que están puestos, obviamente. Y así es como hago la fórmula desarrollada. Ujú. ¿Estamos, Miguel? Ok, listo. Listo. Déjeme. Aquí está, aquí está, aquí está. Anótele, por favor. Y no, bueno, yo voy a tomar una fotografía y les voy a mandar al grupo. Esta es la primera parte del taller del día de hoy. La pregunta, son 3 preguntas. Y me dice, ¿cómo se llama el alcano que tiene 11 carbonos? 1, 2. ¿Cuál es su fórmula molecular? Y 3, ¿cuál es su fórmula? Ay, no, la molecular no les enseñé. Me salté la molecular. A ver, estas 3 estructuras ya están puestas. Aquí está la molecular, se me pasó. Listo. Para yo poder sacar la fórmula molecular de cualquier alcano, necesito utilizar esta fórmula que tenemos acá. CnH2n más 2. N es igual al número de carbonos, ¿sí? N es igual al número de carbonos con la cual estoy trabajando. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazo N por el número de carbonos con el que yo esté trabajando. Por ejemplo, me voy a ir con carbono, con el hexano. Escribo la fórmula. La fórmula me dice que CN H2N más 1. Más 1. Perdón, más 2. ¿Qué es lo que hago? Si yo estoy trabajando con un hexano y sé que el hexano es... Listo. Y sé que el hexano trabaja con 6 carbonos. Mire, 6 carbonos. ¿N a qué será igual? A 6. N es igual a 6. ¿Qué es lo único que hago? Reemplazo. C6
H, 2, reemplazo N, que sería 6, más 2. ¿Cómo me queda? Me queda C6, 2 por 6, 12, más 2, 12. 14. Entonces me 14. quedaría C6H, 14. ¿Sí? Lo único que tengo que reemplazar 14. es N por el número de carbonos con el que esté trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, pregunta para ustedes, ¿cómo me quedará la fórmula molecular del decano? ¿Cómo me quedará la fórmula molecular del decano? Hágale por ahí aparte y dígame cómo me queda la fórmula molecular del decano. C10H22. Perfecto. Inge sería C10H22. ¿Del hectano? No, ¿no? Del hectano. Del decano sí. Ahora dígame del hectano. Inge dijo del heptano. Del hectano. Decano. ¿Qué tal? Del hectano, chicos, busquen en la tabla. Ahí está. El hectano, ¿cuántos carbonos tiene? Es el C100H202. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Reemplazar en la N, reemplazo el número de carbonos con el que estoy trabajando. Una vez que reemplazo eso, lo único que hago es operar. ¿Sí? De ahí nada más. Entonces, la pregunta de la primera parte del taller les dice, ¿cómo se llama el alcano de 11 carbonos? La siguiente, ¿cuál es la fórmula molecular? Y la siguiente, ¿cuál es la fórmula molecular del compuesto nonadecano? ¿Sí? Listo, ahora sí, avancemos. Listo. Una vez que aprendimos a formar alcanos, porque acuérdense que esto se hace ya sea con un metano, etano, propano, butano, hectano, perdón, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, un decano y así sucesivamente. Todo se hace exactamente igual hasta aquí. Pero ahora yo le voy a poner un poquito más de dificultad. ¿Sí? Y para esta dificultad, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Prestarme atención y hacer las cosas de forma ordenada. Ese es el único secreto, no hay otro secreto que yo le pueda dar. Los radicales al kilo. ¿Qué son los radicales al kilo?
Los radicales alquilos son estructuras que eran alcanos en un inicio y que por diferentes reacciones químicas se han transformado en un radical. ¿Qué quiere decir un radical? Significa que si yo tengo una molécula completa, como por ejemplo el metano, que trabaja con... Lo siento, chicos, se desconectó. Ya les vuelvo a poner. Les estaba hablando de la transformación de un alcano a un radical alquilo. Y les decía que un metano, que es CH4, lo voy a transformar en un metilo o metil. ¿Cuál es el que vamos a utilizar nosotros? Il, la terminación il. Entonces, la terminación ano del alcano, recuerden que yo les dije que cuando trabajábamos con un alcano, la terminación iba a ser en ano. Ahora esta va a cambiar. De ano la vamos a transformar en hilo o il. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, solo así, sin decirme la fórmula, el propano, si lo transformo a radical alquilo, ¿cómo me quedará el nombre? Propilo. Hilo. Propilo o Propil. Prohí- por ejemplo, el pentano, ¿cómo me quedará? Pentilo y pentil. Pentilo y lo vamos a transformar a pentil, ¿verdad? El decano Decano de... Decanil. se llamará decilo o decil, ¿sí? Ay, hilo de Listo. Y así sucesivamente, todos los compuestos. Eso con respecto al nombre. ¿Qué hacemos en cuanto a la formación del compuesto? Listo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Usted se fija cuál es la diferencia entre los alcanos y los radicales alquilo? etilo, etilo. Tienen la diferencia de los enlaces. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con ese enlace? Que los hidrógenos están a la cuarta. A la cuarta. No, mire, por ejemplo, el metano yo sé que es CH4. ¿Por qué? Porque trabajo con un carbono y por lo tanto ese un carbono necesita saturarse con 4 hidrógenos, por eso es que me queda CH4. ¿Qué pasa con el etano? El etano me va a quedar CH3, enlace CH3. Pero ¿qué es lo que hago o cómo se transforma ese radical alquilo? Lo que voy a hacer, perdón, ese etano en etilo o etilo, ¿sí? Lo que voy a hacer es yo, de cualquiera de los extremos, voy a eliminar un hidrógeno. Solamente voy a eliminar un hidrógeno. Eso no significa que va a quedar sin un hidrógeno, porque el carbono nunca jamás de los jamases puede quedarse sin sus 4 enlaces, ¿sí? Lo único que significa es que voy a eliminar este hidrógeno y voy a dejar un enlace suelto, que es el que tenemos acá, mire. El de aquí. Solo dejo un enlace suelto. No significa que eliminé un hidrógeno. En realidad lo que hice fue transformarlo a enlace. ¿Sí? Lo mismo con el propano. Mire, el propano es CH3, CH2, CH3. Yo por cualquiera de los extremos voy a quitar un hidrógeno y lo voy a transformar en un enlace. Es decir, yo le voy a dar la posibilidad aquí de que este enlace se quede suelto, pero ¿con qué objetivo? Con que se pueda agarrar a la cadena principal, es decir, a la cadena como la que hicimos con el pentano. Esa es la cadena principal, porque siempre voy a tener cadenas principales y radicales como los que ve aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros en esta parte? Es como si usted fuese un soldadito, ¿sí? Usted es un soldado que le dicen que se tiene que estar quietecito. Es un alcano ahí. Pero ¿qué pasa si a usted como soldado le dicen estire un brazo? Ahí es un radical porque usted se está estirando. ¿Para qué? Para darle la mano a alguien más, para agarrarse de otra persona, por ejemplo. Sí, lo mismo pasa con los radicales alquilo. Se sueltan
un bracito, lo dejan libre para que ésta se pueda agarrar a la cadena principal, cualquiera que sea esta la cadena principal. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Listo. Les voy a indicar, les voy a explicar más bien cómo es que yo desarrollo un ejercicio con radicales al kilo. Déjenme irme hasta acá, hasta el final, para tener la diapositiva vacía. Más bien. Ya, ahí estamos con diapositiva vacía. Listo. Le voy a dar paso por paso cómo formar cómo darle nombre a un compuesto más bien. ¿Sí? No sé, se me ocurre que voy a trabajar con 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a juntar radicales. Un radical por acá de 2 carbonos. Un radical por acá de un solo carbono. ¿Sí? Listo. Este sería el esqueleto más o menos de mi compuesto. Estos de acá serán mis radicales. Listo. ¿Qué es lo que hago? Voy a unir carbono con carbono. Eso es lo que hago primerito siempre. Uno carbono con enlace simple porque estamos trabajando con alcanos. Carbono, carbono, enlace simple. Carbono, carbono, enlace simple. Todo está unido, ¿verdad? No hay ningún inconveniente hasta aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muchas veces o usted tiene que formar el compuesto a partir de un nombre o usted tiene que ponerle el nombre a algún compuesto. No hay problema con eso. ¿Qué es lo que hago a continuación? Saturo. Y ustedes me van a ayudar a saturar. Para este carbono de aquí, ¿cuántos hidrógenos faltan? 3. Listo, 3. CH3. Para este carbono de acá, ¿cuántos hidrógenos faltan? 2. 2. Para este carbono de acá, ¿cuántos hidrógenos falta? Revísele bien aquí. No. Solo uno, ¿verdad? Porque ya tengo 1, 2 y 3. ¿Cuántos me faltan? 1. Para el siguiente carbono, ¿cuántos me faltan? 2. 2. Para el siguiente, 1 igual. solo 1. Para el siguiente, 3. 3. Perfecto. Estamos. Vamos con los que adjunté luego. Este carbono, el de aquícito, ¿cuántos hidrógenos le faltan? 2. 2. Perfecto. ¿Y el último cuántos? 3. 3. ¿Cuál me falta? Me falta el de acá que está solito, solito, solito. ¿Cuántos carbonos tengo? Me hacen Tres. falta Falta 3, uno. ¿verdad? Son 3 y 2. Listo, listo. He saturado toda la molécula y está bien saturada. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo le necesito dar un nombre y un apellido o varios nombres y un apellido a este compuesto. Los nombres son los radicales al kilo y el apellido es el nombre de la cadena principal. ¿Sí? Listo. ¿Cómo yo defino cuál es la cadena principal? Yo defino que la cadena principal es aquella que de extremo a extremo me dé la mayor cantidad de carbonos posibles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero decir que esta es la cadena principal? Voy a contar cuántos tengo. Tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Veamos qué pasa si cuento desde acá. 1, 2, le voy a hacer en L. 3, me dirijo acá. 4, 5 y 6. También tengo 6 carbonos. ¿Qué pasa si cuento desde acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Listo. Entonces, definido que hasta 6 puede ser el máximo de carbonos que puedo contar. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la cadena principal? La cadena principal es aquella que tiene el mayor número de carbonos y que me queda cerquita el radical. El primer radical me queda más cercano. Por ejemplo, yo defino que en este caso mi cadena principal va a ser esta. ¿Por qué? Porque me da 6 carbonos, que es el máximo total, y mi primer radical yo lo puedo contar desde donde sea. Si yo quiero contar de aquí para acá, lo puedo hacer. Y si yo quiero contar de aquí para acá, o sea, de derecha a izquierda, también. Y ustedes van a decir, pero profe, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta es aquella donde el radical me quede más cercano. Por ejemplo, si yo cuento, ojo con las direcciones, si yo cuento de izquierda a derecha, el primer radical más cercano me va a quedar en el carbono 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Porque este vendría a ser un radical y este también vendría a ser un radical alquilo. Todo lo que está por fuera de la cadena principal es un radical alquilo. Pero ¿qué pasa si yo cuento de derecha a izquierda? Me quedaría el primer radical en la cadena en el carbono número 2. Entonces, ¿cuál me queda más cercano? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Derecha, izquierda. De derecha a izquierda, exacto. Entonces, voy a hacer el conteo, voy a borrar este 3 para que no se confunda. Listo, cuento, ¿sí? No hay problema si se cuenta de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en L, en fin. Lo único que importa es que cumplan las indicaciones que le di. Que sea la cadena más larga en cuanto al número de carbonos y que la dirección determina quién, el radical más cercano. Entonces, aquí me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Una vez que tengo numerado esto, voy a empezar. ¿Qué es lo que hago? Como recomendación, primero yo lo que siempre les recomiendo es que saquen aparte los radicales, ¿sí? Por ejemplo, chicos, ¿qué radicales encuentro yo aquí en este ejercicio? Encuentro 2 radicales, pero ¿cuáles son? Radicales, el CH3. CH3 y el Ya, otro CH3. el CH3, ¿cómo se llama? Es un carbono y es un radical. Carbo. A ver, ¿Cuál es el prefijo de un carbono? Revise, ¿cuál es el prefijo de De un uno, carbono? meta. Met, ¿no es cierto? Listo. ¿Y cuál es la terminación de un radical? Recuerdan que les dije, hay 2 terminaciones. Nosotros vamos a trabajar con la segunda. Acuérdese, los radicales alquilos. hilo Entonces, ¿cómo y se llamará ese radical? Metil. Metil, exacto, metil. Entonces, el metil, ¿en qué número de metil. carbono es? Perdón, chicos, se salió de nuevo. Si quiere ir a dormir la compu también. A ver, ¿en qué número de carbono está el metil? Uno ¿En cuál? en el carbono 2. En el carbono 2. ¿Qué hago entonces? Escribo la ubicación del radical, la separo con guiones, los números de las letras se separan con guiones. Escribo el nombre, metil, ¿cierto? Vamos. El siguiente radical, ¿cuál es? ¿Dónde está y cómo se llama? Está en el carbono 4. 4. ¿Cómo se llama? Tiene 2 carbonos y es un radical.
etail, Etil. ¿Sí? etil, Etil. Ajá. Listo. Estos son los nombres. Ahora le voy a poner el apellido. El apellido es el nombre de la cadena principal. La cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? la cadena 6, 6. Entonces, ¿cómo se llama? Aparte que estamos trabajando con enlaces simples. Es un alcano. Entonces, ¿cómo se llama? hexa, Hexa. Hexano. Hexano. Perfecto. tam- Listo. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Listo. Tengo 2-metil, 4-etil como radicales y tengo a mi hexano como cadena principal. ¿Cómo escribo? Porque esto está en desorden. Ahora yo lo tengo que escribir en orden. El orden de los radicales va siempre primero y se escribe en orden alfabético. Al final, justo por eso le decía, es el apellido. Al final va el nombre de la cadena principal. El nombre de la cadena principal es el apellido y los radicales son los nombres. Entonces, en orden alfabético, ¿cómo escribiría yo esto? Los radicales entre el metil y el etil, ¿cuál iría primero? el etil, Listo, entonces voy a poner 4. Etil, separo las letras de las letras, también se separan con guiones. Siguiente, ¿qué sigue? 2-metil, 2-metil, perfecto. ¿Qué más? hexano. Hexano. Y en el nombre de la cadena principal no va los carbonos. No, ahí está, completo. Porque hexano ya quiere decir que son 6 carbonos. Acá yo le escribo el número porque es la ubicación, no de cuántos carbonos está compuesto. Es la ubicación, el 4 y el 2 son la ubicación de esos compuestos, porque yo ya sé que un etil son 2 carbonos y un metil es un carbono. ¿Sí? Y, entonces va primero es lo que es por orden Sí, alfabética. orden alfabético los radicales. La cadena principal puede tener el nombre que sea con A, B, C, D, F, G, lo que sea, pero esa siempre va al final. Ese nombre siempre va al final. Ya, entonces la cadena. ¿Estamos Ah, claros? más o menos. No hay ningún problema. Le voy a poner un ejercicio igual de taller y lo va a tener que resolver. Acá no es tan complicado porque yo ya le doy el nombre y generalmente siempre usted va a encontrar el nombre. Aquí como no teníamos el nombre, por eso lo hice desde el principio. Pero bueno, este es el siguiente. El siguiente. Ay, creo que no les mandé la foto tampoco del otro. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Listo. Me dice que forme el 4,7 dietil. Chicos, si les dice dietil, ¿qué quiere decir? Que hay 2 etiles. Por eso es que me dice que en el carbono número 4 y en el carbono número 7 yo encuentro un etil. El di hace referencia a que son 2, 1, 2, pero el nombre del radical es etil. ¿Sí? Mire, por ejemplo, acá el siguiente. En el carbono 2, 3 y 6, yo tengo al trimetil. ¿Qué radical será? Un metil, ¿cierto? Tri porque significa que son 3 metiles. Di porque significa que son 2 etiles. Y acá me dice el 5-propil, es decir, que en el carbono número 5 hay un propil y la cadena principal es un nonano. ¿Un nonano cuántos carbonos tiene? Los 10. No, nonano. 9. 9. 9. ¿Sí? Entonces, en 9 carbonos, usted tiene que distribuir estos radicales de acá. ¿Sí? Este es más sencillo porque usted lo único que tiene que ir haciendo es escribiendo, es distribuyendo lo que ya tiene escrito. Tiene que revisar los prefijos y tiene que determinar, a ver, etil, ¿cuántos carbonos son? 2. Metil, ¿cuántos carbonos son? 1. Propil, ¿cuántos carbonos son?
3. Nonano, ¿cuántos carbonos son? 9. Y lo que tiene que hacer luego es saturar. Ya sabe que tiene que saturar con 4 carbonos todo. Con 4 hidrógenos, perdón. 4 hidrógenos. Estamos hasta aquí. Ya me hice bola. Hágalo, inténtelo. Hágalo con lápiz hasta que le salga, porque le va a salir. Cuando usted lo haga, va a ver que no es complicado. Va a ver que en realidad es más sencillo de lo que parece. Por eso les puse un solo ejercicio. Ahora, en las diapositivas que yo le voy a pasar, usted encuentra más información. Mire, por ejemplo, me dice, paso 1, identificamos la cadena más larga de carbonos. En este caso es esta, la que está encerradita. Paso 2, enumeramos los carbonos conociendo que el carbono número 1 será el que tenga la ramificación o el radical más cercano. Sí, por ejemplo, acá tengo dos numeraciones, la roja y la azul. Entre la roja y la azul, ¿dónde me queda el radical más cercano? ¿En la roja o en la azul? Eh, Una roja. En la roja, porque me queda en el carbono 2 la primera ramificación, ¿verdad? En la azul me dice que la primera me queda en el 3, mire, en el 3. Entonces, señalado. Siguiente paso, me dice, identificamos el grupo funcional principal. En este caso es un alcano porque tengo enlaces todos simples, ¿sí? Y es un hexano porque son 6 carbonos. Aquí, por ejemplo, en el que nosotros hicimos 6 carbonos, coincide. Siguiente paso, 4. Identificamos y nombramos a las mismas haciendo referencia al número de carbonos al que está enlazados. Por ejemplo, me dice que en el carbono 2 tenemos un grupo metil. ¿Cómo se escribe? 2-metil. Me voy al carbono número 2. Mire, aquí está. Solo que aquí está con la fórmula desarrollada, pero si usted le hace en semidesarrollada, le da lo mismo. CH3 y enlace. Aquí tengo el C y los H escritos alrededor. Luego me dice que en el carbono número 3 tenemos un etil. Acá está, mire, el etil. CH2CH3. Cuéntele los hidrógenos, le da lo mismo que el metil que hicimos nosotros. Y me dice que en el carbono número 4 voy a tener un metil otra vez. ¿Sí? Mire, 4 metil. Entonces tengo 2 metil, 3 etil, 4 metil. ¿Sí? Avanzo. Ahora, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es agrupar a los radicales que son iguales. En este caso yo tengo 2 metiles. Por eso es que tengo en el carbono 2,4-di, haciendo referencia a que son 2 metiles. 2,4-dimetil. Y luego lo único que hago es ponerle el nombre, porque yo voy a, mire, tal cual nosotros hicimos. Hexano, la cadena principal. 3-metil, perdón, 3-etil, un radical. En orden alfabético, mire. Etil, metil. No le hago caso ni al di, ni al tri, ni al tetra, ni al penta, ni nada. No le hago caso al número de veces que se repite, sino netamente a cómo se llama el radical. Este no se llama dimetil, por ejemplo, porque el radical dimetil no existe, sino que existe el radical metil. Entonces sigue empezando con M. Entonces tengo al 3-etil y al 2,4-dimetil. Lo único que hago es ordenar. 3-etil, 2,4-dimetil y finalmente pongo el nombre de la cadena principal que es hexano. Lo mismo tiene que hacer usted con su deber. ¿Está acá? Nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy confundido. Yo también. Sí, bola. Hágalo, inténtelo y le va a salir. Lo único que le pido es que sí, tenga su tabla a la mano hasta que se sepa, porque de que se tiene que saber cómo se nombra cada compuesto dependiendo del número de carbonos, se tiene que saber, porque no va a utilizar la tabla siempre. Se tiene que aprender. Así como, ya le digo, como cuando en la escuela le mandaban a aprenderse cómo se escribe el 1, cómo se escribe el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Por eso es que se les hace difícil ahorita, porque ustedes no se saben todavía los prefijos. Pero cuando se sepan los prefijos van a hacerlo súper rápido. Entonces, haga y hágalo en orden. Ahí están los pasos.
Hágalo en orden y va a ver qué le sale. Igual, la próxima semana vemos alquenos, son las mismas reglas. Vemos alquinos, son las mismas reglas, así que igual vamos a seguir practicando. ¿Preguntas? Y por eso mismo el Inge, taller de esta semana es corto. ¿Sí ve Inge, una usted? consulta. Cortísimo. Inge, Dígame. eh, nos había manifestado que el orden de ubicación de los nombres va de acuerdo en orden alfabético. Ujú. En este caso tenemos en segundo un trimetil, no debería estar el propil. Porque por eso les decía, no haga de cuenta ni el di, ni el tri, ni el tetra. O sea, esos son solamente palabras extras se le pone para denotar cuántas veces se repite el mismo elemento. Pero el nombre original del compuesto es metil, etil, Yeti. propil. Entonces, con eso ordeno yo alfabéticamente. Ah, ya, ok, Porque el di muchas, solamente hace referencia que son dos. sí, El tri hace referencia que son tres, pero no son el nombre del compuesto en realidad. sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, Ujú. lo- los números, ¿cómo se llama? Que está aquí el 4, el 7, el 2, 3 y 6, ¿cómo se llama? Es que no entiendo muy bien casi esa cuestión de esos números ahí. La verdad Esos números son el lugar donde va el carbono, donde va, perdón, el radical. Mire, por eso acá, en el carbono número 2, mire, en el carbono 2 está un metil. Entonces me voy yo a la fórmula. A ver, digo, a ver, ¿la profe me está mintiendo o no? A ver, me voy al carbono número 2. Voy a coger otro color porque si no se ve. A ver, en el carbono número 2, señalo el carbono número 2. ¿Es verdad que hay un metil? Veamos. Aquí está. Sí, es verdad. Ahora vamos al 4. Me dice que en el carbono número 4 tengo un etil. Veamos, me voy al carbono número 4. Aquí está el carbono número 4. ¿Y tengo un etil? Sí, aquí está un etil que es un radical que se forma de dos carbonos. Vamos al Ah, ya, carbono número 5. En el que es un carbono número 5 dice la profe otra vez que tengo un metil. Me voy al carbono número 5. Aquí está el 5. ¿Tengo un metil? Sí, aquí está. Sí, esos son esos números. ya, sí, ya le. La ubicación de dónde está el radical. Ah, ok. Inge, Dígame. yo tengo una consulta, yo todo, o sea, ya tengo los datos del ejercicio que nos mandó ahorita, ya tengo, o sea, ya tengo hasta el momento, ya tengo los 4,7 dietil, 2,3,6 trimetil. El 5 propil es el que no entiendo, o sea, el propil, ¿cómo lo representamos? Ese no, El ahí propil, si inicia con prop, ¿cuántos carbonos deberá tener? o sea, tiene 4 carbonos, eso sí entendí. No. Un propil, ¿cuántos carbonos tiene? Revise la tabla. Prop, Tiene 3. 3. 3. Entonces me dice que en el carbono 5, mire, voy a hacerle acá. Aquí me quedaría tachado este hidrógeno porque si no se me sobresatura. Me dice que en el carbono 5 yo tengo 3 carbonos. Perdón, tengo un propil. ¿De cuánto se compone el propil? De 3. 1, 2, 3. 3. Saturo. CH3, CH2 y CH2. Listo. Ahí está mi propil. Ah, listo, Inge, entonces ya tengo acabado el ejercicio. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi le estoy haciendo el deber. ¿Listo? Ya vaya, practique. Por eso el trabajo es súper corto. Las primeras 3 preguntas no se demoran ni 5 minutos para que a este le eche cabeza. Ahora sí, si no hay más preguntas, se termina hasta este momento la clase. ¿No hay más preguntas? ¿No? No, Listo. ya le vamos a intentar hacer ya. Ya. El deber, por favor, acuérdese que tiene que hacer a mano. Todo lo que sea ejercicio se hace a mano. Le sube
PDF de preferencia y en ese mensaje en el que me envía por el grupo el deber o por interno. No, por el grupo mejor porque yo luego me confundo para pasarles las notas. Por el grupo me escribe su nombre, ¿sí? Su nombre. Por ejemplo, Santiago Briones. Porque si no, yo luego, si usted me manda solo por su número de WhatsApp, yo no le tengo agregado a usted, no voy a saber quién me mandó y quién no. Entonces me manda con su nombre y apellido. Ok, Por Listo. el chat. Sí, por el chat. Sí, mándelo nomás al grupo, no hay problema. Ok. Hágalo a conciencia, no espere que mande uno y luego usted tenga que copiar. Hágalo a conciencia, porque si no, no va a aprender y en el examen va a tener cero. ¿Y este le hacemos en este momento y se lo enviamos enseguida? O, No, tiene hasta el próximo lunes para mandar. ok. Acuérdese que Listo. los deberes se hacen una semana. Ok, ok. gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, No. solo nomás para estar de acuerdo en las cuestiones de cuándo llevamos todo esa, lo que vamos a llevar para hacer ese. Exactamente. Pero eso ya nos ponemos de acuerdo todavía la otra semana que yo también sepa cómo mismo vamos a hacer. Y ya, Dije mandar a la diapositiva, porfa. ya, en este justo momento les iba a pasar las diapositivas. El video no, porque primero se tiene que transformar el video y es más, le voy a poner ya a paralizar para que se transforme, a ver si se transforma hoy mismo. Ok, sí, para más que sea revisar las diapositivas.